Mucha gente no lo recuerda, pero en sus inicios, Jaden no era un protagonista para nada destacable. En general, nos solemos quedar con el Jaden súper maduro del final de la serie, ese que dejó de ser un niño que solo pensaba en divertirse para ser un adulto que se tomaba en serio los duelos de vida o muerte, pero que también sabía divertirse. El detalle es que, como dije, antes de eso, Jaden no era un protagonista destacable, pero habría un punto de inflexión que cambiaría todo, y ese sería toda la tercera temporada. Pero vamos por partes. Primero, ¿a qué me refiero con que Jaden no era un protagonista destacable? Pues a que en la primera temporada Jaden no tuvo ninguna clase de desarrollo. El tipo empieza siendo alguien hiperactivo y que solo busca divertirse, y termina siendo un chico hiperactivo que solo busca divertirse, además de ser responsable del conocido síndrome GX, término acuñado por mí, patente pendiente, que dicta que el protagonista es quien se llevará toda la atención, mientras los secundarios agarran polvo en una esquina con cero importancia. Aunque valgan verdades, esto no era su culpa, era el tipo de protagonista ideal para acompañar el tono más relajado que quería tener GX a comparación de Duel Monsters. Para que se hagan una idea, GX era el Sevens de esa época. Para los que se quejan de que Sevens es muy infantil y ridículo, es mi obligación recordarles que GX empezó en un tono casi similar al de Sevens. ¿O es que acaso tengo que recordarles el duelo contra el simio? En fin, el punto es que GX buscaba ser un anime más accesible, episódico y en general más relajado que lo que habíamos visto con Yugi. Es por eso que Jaden fue creado con esa personalidad, porque necesitaba ser un protagonista que más bien vaya con la historia y no tanto que la haga avanzar. Y bajo esos términos es difícil ser un protagonista destacable. Solo hay un capítulo que creo que aporta a lo que sería más adelante el desarrollo de ese sujeto, y es el del factor miedo, ese en el que se enfrenta a Kaibaman debido a que tiene miedo de perder duelos contra los jinetes de las sombras, y a que sus amigos paguen las consecuencias. Es entonces que tiene que venir Kaibaman para demostrarle que inevitablemente va a perder alguna vez, pero que eso no tiene que detenerlo de seguir luchando. Miren, yo realmente sospecho que este capítulo lo escribió alguien diferente a los que solían escribir los capítulos, porque si analizan este episodio en general, es una síntesis de lo que sería su arco argumental en toda la tercera temporada. Lo malo es que todas las ideas que se plantean aquí empiezan aquí y terminan aquí. Este capítulo es autoconclusivo, nada de lo planteado aquí se retoma en toda la primera temporada. Y así pues, hermano, es imposible que tu protagonista evolucione. Ahora, en la segunda temporada es en donde veríamos un poquito más de desarrollo de Jaden, y que yo creo que aquí el tipo que escribió el capítulo de Factor Miedo retomó el control para escribir todo el arco de la derrota de Jaden contra Astro. Cuando el protagonista pierde contra su entonces rival es cuando empieza a replantearse las cosas, empieza a desear que todo fuera tan sencillo como en el año pasado, en donde solo buscaba divertirse sin pensar realmente las consecuencias. Esto es desarrollo. Aquí gracias a Astro es cuando Jaden por fin empieza a salir de lo que conocía, sale de esa zona tan relajante y cómoda que había sido toda la primera temporada. Ahora comprende que hay consecuencias al perder, y eso es el desarrollo puro y duro, porque tu protagonista está aprendiendo algo. Eso es realmente bueno, pero el detalle está en que no me gusta cómo cierran este arco, porque acá Jaden cae y se levanta, pero al igual que en la primera temporada, ninguna de las ideas ni lecciones aprendidas con su derrota son retomadas. El tipo vuelve a ser el mismo y a ser ese protagonista que solo está ahí para acompañar la historia. De hecho, piénsenlo, si Jaden no fuera uno de los elegidos que derrotarán a Sartorius según su propia profecía, el tipo no tendría motivos para estar aquí. Todo lo que pasa en la segunda temporada no tiene que ver con él, salvo el hecho de ser el elegido que salvará el neoespacio de la luz de la destrucción, cosa que es netamente cosa del guión. Astro es quien tiene las mayores conexiones orgánicas aquí, él es el verdadero prota de la segunda temporada, pero Jaden está incluido aquí porque el guión a fuerzas lo incluye aquí. Por ese motivo es que no solo yo, sino muchos piensan que el duelo final y quien debió derrotar a Sartorius debió ser Astro, no Jaden. Porque es lógico, Astro es quien tiene conexión con Sartorius, es quien perdió a su padre por culpa del Di y de la luz de la destrucción, es quien ha pasado toda su vida buscando respuestas en cuanto a eso. Pero Jaden no, él está aquí porque el guión así lo quiso y ya está. En resumen,
Jaden es un protagonista que está ahí para cumplir el rol de protagonista, mas no es un personaje en sí mismo. Ahora, es en la tercera temporada en donde todo esto cambia. Miren, lo malo de los animes de Yu-Gi-Oh es que se tiene muy poca información sobre su producción o sobre las decisiones de su escritura. Todo lo que se sabe de aquella época es en base a rumores, los cuales son imposibles de comprobar hoy en día. Por mucho tiempo se ha dicho que, como a GX le estaba yendo terrible hasta la segunda temporada, tuvo que venir el maestro Kazuki en la tercera a poner orden y reencaminar GX. Como dije, yo realmente no tengo manera de saberlo. Sin embargo, en base a las evidencias, lo que sí puedo decir es que se nota que hay un cambio en la dirección de lo que era GX antes y de lo que fue de la tercera para adelante, al punto de que la primera y segunda temporada se sienten totalmente inconexas entre sí, pero la tercera temporada, de alguna forma tan espectacular que hasta ahora no me explico, toma las ideas sueltas que había dejado esas dos y las reordena para que la tercera temporada sea la mejor de todas, y la cuarta cierra esto con un broche de oro. Yo no sé quién fue el responsable de hacer esto, pero sin duda sabía lo que hacía. En la tercera empezamos con el mismo Jaden que teníamos en la primera y en la segunda, pero poco a poco empezamos a notar cambios. Primero, tenemos la invención de Yubel, un espíritu que era amiga de Jaden en su infancia, pero que fue borrada de su memoria, debido a que la mandó al espacio, ya que ponía en coma a todo aquel que pusiera triste a Jaden. Siendo honestos, Yubel es sacada de la absoluta nada, pero también soy honesto en decir que no me importa, con tal y esta vaina agarre buena forma. Después tenemos a Jesse, un tipo con su misma habilidad de ver los espíritus, y a pesar de ser tan similares, ambos son muy distintos, en específico porque Jesse es mucho más maduro, mientras que Jaden tiene un don y jamás ha pensado qué hacer con él. Jesse sabe que quiere proteger a los demás con ese don, quiere cuidar el vínculo de las personas y los espíritus de duelo. Ese es su objetivo, pelear por quienes no pueden. Además de eso, se hace más énfasis en su irresponsabilidad en cuanto a la influencia que ejerce en los demás como referente, expuesto de forma magnífica por el señor Stein. Para más info, vean el video que le hice a este sujeto. Pero en resumen, Jaden no es consciente de que tiene una influencia tan grande en sus amigos, las personas a las que les ha salvado la vida en múltiples ocasiones, las personas que lo seguirían hasta el mismísimo infierno si él va. Descuido que termina causando la tragedia de la otra dimensión, en donde sus amigos pierden la vida en su duelo contra Bron. Y esta parte me encanta, porque es aquí en donde este sujeto, el Rey Supremo, se hace presente, y es todo lo contrario a lo que habíamos visto de Jaden por años. El tipo es violento y solo se guía por la ira. Y ojo, no es solo que es genial porque es mega edgy, sino que esto viene a consecuencia de sus propios errores. Jaden reacciona así porque se da cuenta de que fue su culpa todo lo que pasó. Ya después, desde la perspectiva de Jin, vemos que el tipo ahora está causando atrocidades, dominando todo lo que hay a su paso. Y es que Jaden, a través de los ojos del Rey Supremo, actúa bajo la lógica de que la tragedia que le ocurrió a sus amigos ocurrió porque él no fue lo suficientemente fuerte para impedirlo, y eso ocasionó que perdiera el control de la situación. Por eso ahora él va a acumular todo el poder y va a tener a todos bajo su control, para que nada similar vuelva a ocurrir, incluso si eso implica someter a todos mediante la fuerza. Esto es cine, gente, porque luego, cuando él vuelve a ser él mismo, tiene que lidiar con sus acciones, así hayan sido involuntarias. El tipo está en el hoyo y para colmo ahora ni siquiera puede luchar, ya que le tiene miedo a fusionar monstruos. La fusión fue el poder que utilizó para llevar el caos a todas partes, y ahora no puede jugarla porque tiene miedo a descontrolarse y volver a caer al abismo. Cuando antes Jaden hacía todo, ahora él no puede hacer nada, porque claro, en este mundo tienes que tener duelos para sobrevivir, y si no puedes luchar, pues es casi como si estuvieras inválido. Sin embargo, el tipo sigue siendo testarudo, sigue actuando de forma impulsiva, caminando a la deriva y arrastrando a sus amigos de un lado a otro, como si no hubiera aprendido nada. Es entonces que Zane tiene que intervenir y decirle: viejo, estás que te comportas nuevamente como un niño que no piensa lo que hace. Si quieres pasar y seguir autodestruyéndote a ti y a tus amigos, vas a tener que literal matarme en un duelo. Aquí Jaden gana desarrollo porque tiene que lidiar con el hecho de que estuvo actuando mal, de que fue infantil e irresponsable con el rol que cumplía como líder del grupo.
Además, tiene que procesar que él y el Rey Supremo son un mismo ser. Negar al Rey Supremo es como negarse a sí mismo. Y para que el tipo recupere el coraje de luchar, Zane tiene que aventarse el duelo más épico de toda la franquicia contra Jovel. Aquí claramente hay un cambio en cuanto al Jaden en las primeras 2 temporadas al que es ahora. En su duelo contra Jovel, él comprende que el Rey Supremo es parte suya, y en lugar de renegar de él, decide utilizar su fuerza para enfrentar todo esto. Al final comprende que los duelos no son solo diversión, sino que tiene responsabilidades que cumplir. Después vemos que todo esto converge en su regreso a la academia, luego de su duelo final contra Jovel. Él aquí decide encargarse de todo lo que amenace la paz en el mundo, como lo de Darkness, por ejemplo. Pero también decide que hay cosas de las que no quiere hacerse cargo. Anteriormente él había reconocido la gran influencia que tenía sobre sus amigos. Él reconoce que sin querer se volvió alguien demasiado influyente en sus decisiones, lo que ocasionó que ellos se aventaran junto a él a la otra dimensión sin pensarlo bien. Él no quería lidiar con esa responsabilidad, por eso ahora se aparta de ellos. Cuando antes todos los capítulos lo veíamos estar acompañado de alguno de sus amigos, ahora lo vemos estar solo. Y no es porque ahora es un adulto que piensa diferente y qué diablo va a estar haciendo con sus amigos que son unos niños. No, su lógica es: viejo, si antes mi influencia hizo que mis amigos fueran a un sitio peligroso a pesar de que yo les dije que no fueran, ahora yo me voy a alejar de ellos para que mi influencia no sea tan grande y puedan mantenerse a salvo mientras yo lidio con lo que sea que pase. Es así como mejoraron a Jaden. Lo volvieron de alguien impulsivo que solo actuaba por pasión a alguien lógico y analítico. Antes era un tipo de protagonista que estaba ahí porque tenía que estar, porque era el protagonista. Pero ahora era un protagonista que era parte de la historia. Todo lo que ocurre tiene relación directa con él. Y él es quien se encarga de que la trama avance y no al revés. Sin embargo, la 4ª temporada nos demuestra que todavía se podía mejorar más a este sujeto. Y es que, aunque no lo crean, en el fondo Jaden es muy extremista, demostrado en su etapa como Rey Supremo. Claro, ahora ya no piensa solo en diversión, pero el problema es que ahora todo lo ve demasiado serio. Incluso los duelos que son por diversión en la academia termina tratándolos como un duelo de vida o muerte. El tipo actúa como si constantemente estuviera en un campo de batalla, y en el camino a la madurez perdió parte de su esencia, cosa que recupera en su duelo contra Yugi, un duelo que el tipo empieza como si estuviera luchando contra otro supervillano, demostrado en que incluso utiliza sus poderes para analizar el deck de Yugi y comprobar si tenía a los dioses egipcios en ese momento. Ya después se relaja y disfruta del duelo, cerrando así su desarrollo. Y ante esto solo puedo decir gracias. Gracias, persona anónima que tomó las 2 primeras temporadas de GX y las arregló para traernos la obra maestra que son las últimas 2. Bueno, hermanos, yo me despido hasta la próxima. Adiós.